Feliz y bendecido día para toda la familia ICC La Paz, también para los amigos que están allí, los vecinos, los familiares y donde quiera que en su misericordia Dios nos permita llegar a través de las redes sociales. Hoy es un día para ser testigo del poder de Dios. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa obra de las manos de Dios eres tú y yo. Somos esa obra perfecta. El Señor nos creó con tanto amor que no dijo háganse, sino que nos formó del polvo de la tierra. Gloria al Señor, para que esa dependencia sea con nuestro Creador, con nuestro Señor. Así que hoy yo oro que esa gloria de Dios esté en tu vida, en la casa del Señor, en tu casa, allí donde quiera que pueden llegar esta transmisión en vivo. Hoy les bendigo con fuerza, les bendigo con paz, orando que muy pronto nos volvamos a ver. Ya estamos en ese acercamiento con los líderes y bueno, nuestro pastor le tiene buenas noticias hoy. Vamos a dejárselo a él para que estén expectantes. Y también el Señor nos está dando la oportunidad para compartir. Dios es bueno porque Él es el que nos ayuda a cumplir la gran comisión. Porque es su palabra se cumple en cada uno de nosotros. Y es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces la oportunidad de compartir. Tú no sabes lo que Dios está haciendo. Hay muchos testimonios que yo creo que vamos a hacer muchas vigilias para escuchar esos testimonios en vivo de lo que Dios está haciendo a través de las redes sociales. Cómo nos ha sostenido durante estos 7 meses y medio ya, porque estamos hoy ya a 18. Entonces, les bendigo, mis amados hermanos. Para mí es de sumo gozo poder llegar hasta sus hogares y poder estar allí escuchándole a través de los ayunos, de las vigilias, de los audios, de los mensajes. Es de sumo gozo para mí, para nosotros como familia pastoral. Damos gracias a Dios por esa fidelidad que el Señor ha puesto en sus corazones, por apoyar la obra del Señor. Hoy estará la pastora Dubi allí en el Templo Menor, estar allí orando, recibiéndoles. También está el hermano Edilberto y toda la semana estamos allí atendiéndole. Estamos ya acercándonos también a lo de la consejería, estamos yendo algunos días allí al Templo Menor y pues estamos reuniéndonos con los líderes. Ya ellos saben toda la programación que tenemos para finalizar este mes. Y para noviembre pues Dios proveerá. Entonces, también hoy tenemos la oportunidad de ver a nuestros niños terminada la segunda, la primera escuela de adultos, viene la segunda, que es la iglesia infantil Amigos de Jesús, la iglesia de nuestros niños, y ellos están allí muy animados con sus maestros. Los maestros están haciendo un esfuerzo enorme, están dando lo mejor de ellos con sus coordinadoras y todo un equipo. Felicitamos a todos esos hombres y mujeres que han entendido que nada nos podrá hacer frente, que nada nos va a impedir de atender a nuestros niños y a nuestras niñas. Recuerde que estamos también en octubre, mes de la Biblia, mes donde tenemos que reactivar nuestros devocionales, enseñar la palabra, reforzar ese versículo que dejan todos los domingos las maestras, y estamos allí en esa unidad, conociendo más de la palabra del Señor, porque recuerde que son tiempos peligrosos, pero también son tiempos gloriosos cuando podemos ser hombres y mujeres de la palabra. Bueno, continuamos con otra alabanza y estará nuestro pastor con una palabra de parte de Dios. Como siempre, el Señor nos quiere bendecir con su palabra para que nos alimentemos y estemos fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Les amamos y los extrañamos bastante. Bendiciones. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios. Qué bueno es poder estar aquí
y poder llegar a sus hogares con esta palabra, con esta bendición. Esta mañana los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios bendiga a tu familia. No te olvides de compartir esta palabra, porque esta palabra es importante. Personas necesitan hoy la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las intenciones del corazón. De manera que hoy es un día para compartir ese pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que come de este pan nunca tendrá hambre. Hablando de su cuerpo, de su vida, de lo que Él era, el verbo que se hizo carne. De manera que puedes compartir con tus amigos, con tus vecinos, porque estamos para eso en la tierra. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque hay mucha gente que no conoce la palabra, que no está en Cristo. Si vienes, nos vamos, pero los que no conocen al Señor, los familiares que están allí, tú eres un agente hoy para llevar este mensaje a otras personas. Solo tienes que conectarte tú y conectar a los demás y decirle, mire, Dios va a hacer un milagro hoy. Creemos que hoy es un día de milagro, hoy es un día especial, hoy es el día que hizo Jehová, dijo el salmista, nos gozaremos, nos alegraremos en Él. De manera que yo quiero que hoy tomes la Biblia, tomes esta palabra, versículos están allí. El tema que vamos a tratar es la fe sobrenatural. La fe sobrenatural. ¿Qué es la fe sobrenatural? Encontramos este pasaje en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 23. Dice la palabra, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esta es una palabra poderosa que Dios nos ha regalado en esta mañana para este pueblo. Necesitamos fe, pero una fe sobrenatural. Porque todos tenemos fe para algunas cosas, pero es la fe natural. Pero esta fe que habla la Biblia aquí es la fe de milagro, la fe que cambia las circunstancias, que hace que lo natural retroceda ante la palabra de Dios. Entonces, dice que respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Aquí nos habla de la higuera. Un día Jesús iba de Jerusalén, iba camino allí a Betania, donde él tenía a sus amigos, a Marta y a María y a Lázaro, y se encontró que había una higuera, dice la historia, narra la palabra de Dios, y tenía bastante hojas, y la higuera cuando tenía hojas también tenía fruto, pero esa higuera, Jesús se llevó una sorpresa que tenía hojas pero no tenía fruto, y por eso la maldijo, y la higuera quedó igual. De pronto Pedro miraba hacia atrás y decía, está igualita, o sea, no pasó nada, pero en el mundo espiritual ya había pasado. Y al otro día cuando pasaron por ahí, vieron que la higuera se había secado desde la raíz, todo estaba seca. Y Pedro dijo, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le dijo, ten fe en Dios. En el griego esta palabra ten fe es, ten fe de la misma calidad de la fe de Dios. Podemos tener la misma fe, porque Él nos ha transmitido esa fe a través de su Espíritu y a través de la palabra. Vamos a ver eso hoy. Entonces necesitamos una fe en este tiempo difícil. Es un tiempo de prueba, pero en el medio de la prueba, Dios quiere enseñarnos a vivir por fe, porque es que vivimos por lo que vemos. Nos ponemos tristes, abatidos cuando escuchamos las noticias, son malas noticias. Pero tú no vives por lo que ves, tú vives por lo que tú crees. Si tú crees la palabra, el Señor ha dicho que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que no te dejará ni te desamparará. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, ten fe en Dios, quiere decir, ten fe de la misma calidad que Dios. Porque si tú tienes esa fe en tu corazón está la fe, tú vas a poder lograr lo que otros no pueden lograr. Porque es lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado hacia afuera como iglesia para mostrar su grandeza en nosotros, para mostrar su poder a través de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Dios viviente. Es lo que hay en la tierra hoy para mostrarle a Dios, así como ese pueblo de Israel era lo que Dios escogió para mostrarse al mundo, para mostrar que había un Dios poderoso que podría abrir el mar, que podía
hacer maravillas, que podía dar pan en el desierto. Es lo mismo hoy. Ese Dios se ha revelado a una iglesia y la ha llamado. Y nosotros somos la iglesia del Dios viviente hoy. Somos el pueblo de Dios, sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Dice, échate al mar y no dudare en su corazón. Tenga esa palabra ahí. No dudare en su corazón. Convencido. La fe es un convencimiento, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que esta mañana usted pueda llegar a ese punto. Yo sé que hay muchas necesidades en tu vida, tu familia. Pronto hay un enfermo que está ya, como se dice, esperando la hora de la muerte. Pero Dios tiene la última palabra. Recuerda que Él le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la palabra. Dice, la llave maestra para los milagros sobrenaturales es el arma de la fe. El arma poderosa para los milagros sobrenaturales es el arma de la fe. Necesitamos fe, porque si tú tienes fe, puedes lograrlo todo. Y eso no solamente nosotros como creyentes en Cristo, sino personas que tienen fe verdadera y que creen y se esfuerzan y luchan por sus sueños, los logran. Porque la fe hace que lo imposible se vuelva posible. Yo sé que me estás escuchando esta mañana. Pronto hay muchas personas allí a tu lado, pero necesitamos fe para ver cosas grandes. Y este es el tiempo de ver los milagros, porque cuando todo está bien, no nos acordamos de Dios. Y es así, o sea, si la nevera está llena, tú no le pides alimento al Señor. Si todo está bien, tú no buscas a Dios. Pero en este momento es un momento de dependencia y de creer en Dios, de buscar a Dios, porque Él tiene una respuesta para cada necesidad, para cada situación. Él puede actuar en todas las esferas, porque Él no está limitado por el tiempo, ni por la edad, ni por nada. Él es el Dios eterno. Él es el Todopoderoso. La fe en tu boca es la herramienta que desata la creencia que reposa dentro de ti. Por eso cuando tú hablas, tú estás demostrando qué hay en tu corazón. Si en tu corazón hay amargura, hay resentimiento, hay duda, eso es lo que sale del corazón. Yo me sorprendo cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, lo llevé al desierto para probarlo, para ver lo que había en su corazón. O sea, Dios no sabía lo que había en su corazón, sí sabía, pero Dios nos pasa como este momento que estamos pasando. Quizás el desierto, quizás estamos en la barca donde se levanta la tempestad, pero ahí es donde Dios se quiere mostrar y mostrarte a ti que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que Él no ha cambiado, que es su poder. Entonces, esa confianza en Dios llamada fe es la que necesitamos hoy para ver milagros, porque este es el tiempo de los milagros. Alguien decía, cuando entre más oscuro se ponga esto, más la luz va a brillar. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Confianza en Dios llamada fe. Yo miraba un momento la palabra, me daba cuenta cuál ha sido el problema del ser humano. El problema del ser humano es que no le ha creído a Dios. Dios cogió y le puso a Adán y a Eva en un huerto donde todo estaba para ellos, donde todo no tenían que trabajar, sino administrar los recursos que Dios había puesto. Y los había puesto, dice que Dios dijo un momento, y vio Dios todo lo que había bueno, todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. No había hospitales, no había enfermedad, no había pobreza, no había miseria, no había depresión, no había estrés, porque todo era bueno en gran manera. Dios la entregó todo. Pero le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol realmente morirás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el enemigo pudo entrar? Yo estaba meditando y quiero que esta mañana Dios hable a tu corazón a través de mí. Y yo meditaba y decía, ¿cuál ha sido el problema del hombre? Que le cree más al diablo, le cree más a lo que dicen los demás que creerle a Dios. O sea, le creyó Eva más a Satanás, que fue en un momentico que le habló. ¿Cuántas veces le dijo Dios, no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol vas a morir?
y mire todo lo que vino y después le echamos la culpa a Dios. No, pero ¿por qué estas cosas están pasando? Porque nosotros pecamos, todos nos apartamos de Dios, nos fuimos por nuestro camino, pero Dios hoy mandó a su Hijo a buscarnos para reconciliarnos con Dios. Entonces, la clave para poder vivir una vida victoriosa es que tú le creas a Dios. Y eso tiene que ser tu meta en esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo. No es lamentarnos, no es criticar a nuestras autoridades, hacer paros, hacer cosas, levantarnos contra la autoridad. No, es buscar a Dios, es buscar la palabra. Porque siempre en la palabra habrá una respuesta para nosotros y para toda la humanidad. Porque el hombre se apartó de Dios y aunque Dios quiera darte las cosas, si tú no crees, Él no puede hacer nada. Jesús, la palabra dice que Jesús hizo milagros en todas partes, pero cuando llegó acá, ahí al lugar donde Él nació, ellos decían, ese es el hijo de José el carpintero, y no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. El problema del ser humano es su incredulidad. O sea, lo que nos tiene así en esta situación es la incredulidad, porque si le hubiéramos creído a Dios, guardáramos su palabra y nada de esto sucedería en el mundo. Entonces Dios tiene un deseo. ¿Cuál es el deseo más grande de Dios? Que tú le creas, que yo le crea, que a pesar de la circunstancia, de la adversidad, del problema, porque es que cuando tenemos una dificultad grande, yo he pasado momentos difíciles, ustedes lo saben, los que me conocen, pero también he tenido victorias grandes, porque en medio de la prueba yo no busqué a los amigos, no busqué a mis familiares porque no tenían, no busqué a los compañeros de trabajo, busqué a Dios y yo les doy testimonio de que cuando no tenía dinero, Dios proveyó sin llamar a nadie, sin comentarle a nadie, sino levantándome en la mañana a orar y a creer, decirle, Señor, mañana no amanece nada, hay un hijo enfermo, hay una situación, pero yo te he creído a ti, Señor, yo he creído que tú me has llamado, que tú eres mi Dios. Y yo les digo que esa mañana vino alguien y me trajo mucho dinero. Yo no había hablado con ese señor esa noche. Yo no le había dicho ni a mi esposa ni a nadie, pero se lo había dicho a Dios. No hay. Pero cuando tú hablas con Dios y tú le crees a Dios, Dios hace milagro porque te ama. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, porque el enemigo siempre te va a decir, ¿cómo es que Dios te ama? Mira lo que estás pasando, mira el hambre que están pasando tus hijos, porque eso es la obra del diablo. Pero quiero decirte que el Señor dice, el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia, a creer esa palabra, a creer que la palabra de Dios es verdad. Entonces aquí hay un pasaje interesante en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, y si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Yo aquí tengo algo profundo. Si quisieres, Dios nos las pone a nosotros. Si tú quieres ser bendecido, tú tienes que buscar a Dios y la palabra y vivir esa palabra. Porque aquí dice, si quieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Viviréis bien si tú quieres. Yo miro en la palabra. Yo le preguntaba a alguien, o sea, ¿quién define tu futuro? ¿Quién define lo que tú quieres? ¿Quién define lo que tú vas a hacer? ¿Dios o tú? La palabra dice, en el libro de Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién va a hacer prosperar tu camino? Ya Dios decidió lo que iba a hacer contigo. Dios decidió bendecirte, Dios decidió pagar el precio por ti, pero tú tienes que definir si tú quieres seguir y creerle a Dios con todo tu corazón y buscar a Dios. Dios llamó a Saúl. Me impresiona lo que dice Primera de Samuel capítulo 9. Puedes leer ese capítulo. Dice que cuando él se encontró con el vidente, que en ese momento era Samuel, Samuel le dijo, mira, todo lo que hay en Israel es para ti. ¿Para quién es esta bendición? Para ti. Pero ¿qué tenía que hacer Saúl? Creerle a Dios, obedecer a Dios, guardar su palabra. Pero él no lo hizo. Y por eso perdió todo, perdió el reino, perdió todas las cosas. Y
Dios se buscó un hombre conforme a su corazón que le creyera. Y David, siendo un hijo de pronto de una concubina, que el padre no lo tenía en cuenta, Dios lo llama porque es un hombre conforme a su corazón, porque es un hombre que entiende el llamado de Dios y pone fe en Dios en su corazón. Entonces este versículo es muy importante. Si quieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. O sea, si tú quieres, alguien dijo una verdad. Dios nos hizo a todos para ser exitosos. Cuando tú ves una persona en la calle, sucio, drogado, Dios no lo hizo para eso. Dios lo hizo para que fuera un hombre de bien, para que tuviera éxito en la vida. Pero ¿qué pasó? Él decidió coger el camino equivocado, el camino de la derrota, el camino del fracaso. Entonces nosotros también como cristianos, Dios ha puesto todo en tus manos para que tú triunfes. Yo te hablo en esta mañana con amor y con gracia para decirte, tú eres un llamado a tener éxito en la vida, a tener grandes cosas, a lograr cosas que otros no han podido lograr. Porque tú tienes de tu parte a Dios. Si tú oyes la palabra, vas a comer del bien de la tierra, vas a tener las bendiciones de Dios, te van a alcanzar. Él siempre recompensa a aquellos que le creen a su palabra. Cuando alguien ha creído la palabra de Dios, Dios lo recompensa. Eso es, Dios recompensó a David porque creyó y obedeció a Dios. Imagínate, de él, el pacto que hizo Dios, de él vendría el Mesías y uno de sus lomos siempre estaría en el trono. Eso fue lo que Dios le dio a él. Entonces siempre recompensa a aquellos que le creen su palabra. Vamos a creer la palabra, vamos a buscar la palabra. Este es un tiempo donde necesitamos entrar a mirar esa palabra como algo grande en nuestras vidas, porque si creemos la palabra, y mire lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente, no es de cualquier manera, porque a veces oímos, porque el mismo Señor Jesús dijo alguna palabra, dijo, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Los verdaderos sordos no son los que no oyen, sino los que oyen y no hacen lo que se le dice que debe hacer. Porque dicen, yo oí, pero no lo voy a hacer. Entonces nos pasa mucho eso. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios es una promesa para nosotros esta mañana. Y Él dijo, las bendiciones te alcanzarán. A veces nosotros le creemos más a los hombres, a veces le creemos más a las personas que a Dios. Entonces, si hay un padre que dice, te voy a ayudar, nosotros decimos, mi papá es serio, siempre que me ha dicho, pero a veces de pronto viene una circunstancia donde cae una enfermedad y no te puede ayudar. Tu hermano quiere ayudarte, pero de pronto, pero ¿sabes esta mañana quién siempre te va a ayudar? Dios. Él dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Quién puede detener tus sueños? ¿Quién puede detener tu éxito, tu victoria? Tú mismo. Porque si tú no obedeces a Dios, no obedeces su palabra, no la guardas en tu corazón, entonces vas a tener fracaso. Porque eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llamado a ser cabeza y no cola. Cuando ellos obedecieron, ningún pueblo les podía hacer frente porque no eran ellos los que peleaban, Dios peleaba por ellos. Siempre que estaban bien con Dios y buscaban a Dios y le creían y le obedecían, Dios le daba la victoria. Pero ellos desobedecieron a Dios. Y ahí encontramos dos contrastes. En el mismo 28, del 15 en adelante empieza a decir, si no oyeres, te irá esto. Y ellos han vivido esa realidad. Han sido muertos. Hitler mató más de 6 millones de judíos y todo lo que ha pasado en el mundo por causa de su desobediencia, porque no obedecieron a Dios y guardaron, no le creyeron, es la palabra clave. No creyeron a Dios y a su palabra. Tú tienes que creer esa palabra, que aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque todo esté en contra de ti, en contra de la visión,
contra de tu éxito, tú puedas creer y decir, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job, y aún del polvo, aún de la miseria, aún de lo más bajo me va a levantar, porque mis ojos han de ver a Dios. Y se cumplió esa palabra. No se puede dar cuenta, uno no se puede dar cuenta en este caminar con Dios. No hemos podido dar cuenta que en este caminar con Dios las lágrimas solas no mueven a Dios. O sea, no es solamente llorar. Es bueno llorar en su presencia. Es bueno, pero las lágrimas solas no mueven a Dios. La depresión no intimida a Dios. Te puedes deprimir, estoy deprimido, Dios ayúdame. No lo va eso a poner. La manipulación no controla a Dios. No, que Dios, ¿y por qué a mí me pasa esto? Tampoco. La educación no influye a Dios. Dios es el sabio de los sabios. Dios es el dueño de la sabiduría y de la riqueza y de todas las cosas. La fe es la única voz que Dios respeta. ¿Qué es lo único que Dios respeta? Cuando tú le crees, cuando tú dices, yo sé que yo voy a lograr esto. Yo sé que este templo, aunque la gente diga que no hay dinero, que aunque no se puede este proyecto, yo creo que Dios me va a dar para terminar ese proyecto. Y los que no lo creyeron, cuando tú haces las cosas, entonces empiezan a decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Lo hizo Dios a través de mí, porque Él tiene todo poder, es el dueño de la plata y del oro. Por eso te digo en esta mañana, atesora esta palabra en tu corazón. La fe es el único método que impresiona a Dios. ¡Qué tremendo! Y esto no tiene que ver con la capacidad intelectual que tú tienes. Hay personas que no saben leer, pero tienen una fe sobrenatural. Y te dicen una palabra, dicen, hermano, voy a orar por usted porque Dios va a hacer un milagro. Y lo hace Dios. Y no saben ni leer, pero han escuchado la palabra, han guardado la palabra. Por eso dice, si quisieres y oyeres esta palabra, tener el bien. Entonces, ahí nos damos cuenta de muchas cosas que pasaron, ¿verdad? Cuando dice, la fe es el único método que impresiona a Dios. La mujer, la viuda de Sarepta, ¿qué fue lo que hizo ella? Creyó a la palabra del profeta. Y por esa fe se mantuvo viva, porque el profeta le da una palabra y le dice, Dios ha dicho que si me das a mí primero, no va a escasear el aceite en la tinaja ni la harina hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Porque era un tiempo de hambruna, era un tiempo de dificultad. Y en esos momentos de dificultad donde Dios levanta hombres de fe como Elías, mujeres de fe como esa mujer viuda. Era una viuda, era una mujer necesitada. La fe llega por el oír y el oír la palabra de Dios. La pregunta del millón es, yo creo que cuando escuchamos hablar de fe y escuchamos hablar de los milagros y de las cosas que uno puede testificar de lo que Dios ha hecho, algunos nos preguntan, de pronto usted te está preguntando, pero ¿cómo hago yo para tener fe? La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe llega por el oír y el oír la palabra de Dios. Tienes que entrar a leer esa palabra, escudriñar esa palabra, para que se haga rema en tu vida, para que venga la revelación de Dios a través de la palabra y tú puedas decir, no importa lo que estamos viviendo a tus hijos, no importa lo que estamos viviendo, hijos, pero vamos a buscar a Dios, porque Dios nos va a levantar de esta situación. No todo el tiempo va a ser así, porque si Dios está con nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Y dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que te levantes en esta mañana, en tu corazón, y le digas a Dios, Señor, ayúdame. Porque de pronto has estado viviendo, quejándote, has estado mirando a los demás, de pronto le pediste a alguien, no te dio, y eso te ha amargado. No, Él viene y no me ha dado, pero hay alguien que tiene. Yo recuerdo algo que leía de la oración y dice, nos pasa como un hombre rico que tiene un hijo y lo ve haciendo un ranchito ahí a la orilla del arroyo, que sabe que y dice, si él me dijera a mí, si él me buscara a mí, si él me comentara a mí, yo le hubiera hecho un palacio, porque yo tengo cómo hacerlo.
Es así. Entonces Dios tiene lo que tú necesitas esta mañana. Pero tú tienes que creer. Lo único que Dios te exige para poder recibir es creer. Entonces la fe, por eso la fe nos ayuda. Creer y fe es obedecer, porque cuando yo digo yo creo en Dios, yo voy a guardar su palabra. Yo voy a vivir de acuerdo a esa palabra. Y cuando yo digo yo tengo fe, es porque le creo a Dios que lo que Él dice en la palabra es verdad y se va a cumplir. Así, por eso el Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Los que dicen que el mundo nunca se va a acabar, se va a acabar. Los que decían que la lluvia no podía, en ese tiempo de Noé, que la lluvia no llovía torrencialmente y decían eso es imposible que haya un diluvio, pero hubo el diluvio y los que no creyeron se ahogaron y perdieron. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios. Así dice la palabra hoy. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde será quitada hasta que todo acontezca. Entonces, hay dos cualidades que he aprendido sobre Dios. Dos cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? Su único dolor es que dudemos de Él. Su único placer es que le creamos. Qué interesante. El único dolor, Dios le dolió cuando Israel lo despreció a Él y buscó adorar ídolos, irse detrás de las imágenes antes que Dios. Y a Dios le dolió cuando ese pueblo estaba a la entrada, para entrar a la tierra prometida y conquistar esa tierra que producía uvas, que un gajo de uva no lo podían cargar dos personas, dos hombres robustos. Y que era una bendición y que era para ellos, pero no pudieron entrar porque fueron incrédulos. No creyeron que Dios podía darle la victoria que siempre le había dado. Y esa generación tuvo que durar 40 años hasta que todos murieron y entró la nueva generación. Entonces Dios no quiere tenerte en el desierto, Dios no quiere que perezca, Dios quiere algo grande para ti, que tú le creas para ver un milagro esta mañana en tu casa, en tu familia, no importa la situación que tú estés viviendo. Su único placer es que tú le creas. O sea, cuando tú le creas a Dios, Dios se la juega contigo. Porque la única forma de agradar a Dios es creyendo. ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuál fue lo que lo mantuvo con cielos abiertos? Que Él creyó y obedeció. Juan le dijo, él le dijo a Juan, bautízame. Y Juan dijo, no, porque así conviene, así lo mandó mi Padre. Y se bautizó. Y en todas las cosas que tú ves, Jesús tenía fe. Por lo menos ahí en la higuera, se secó la higuera. Él dijo, voy a resucitar al tercer día. Quizás ni los mismos discípulos creyeron, pero al tercer día resucitó. Y todo lo que dice la palabra, y cuando le creemos a Dios, Él oraba y Dios actuaba porque Él le creía al Padre. Él creía que el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre y que el Padre lo podía todo. Dios continuamente arregla situaciones que requieren de tu confianza en Él. Nada bueno sucede en tu vida hasta que usas fe. Nada bueno va a suceder en tu vida. Yo le estoy hablando a personas que tienen grandes necesidades económicas esta mañana. Que estás pensando en una visión, en un sueño y de pronto estás diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Quiero que entiendas. Busca la palabra. Pon eso delante de Dios. Créele a Dios. Obedece la palabra, que tus sueños se van a realizar. No importa que hoy estés pasando una prueba. La fe es el arma que Dios usa para producir tu milagro. Sin fe, Dios no puede ser complacido por ti. Si no tienes fe, si no tenemos fe, Dios no puede ser complacido por nosotros. De manera que aquí tenemos que buscar esa palabra que dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En Hebreos 11:6 es un versículo tremendo que me marca. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es el problema. La fe es como el músculo que se desarrolla. Tú has visto un deportista que tiene éxito en la vida y que sale en la televisión y todo, cuando uno está pequeño, adolescente, quiere ser como él. Pero ¿cuántas noches ha tenido que desvelarse? ¿Cuántos días ha tenido que el otro está jugando, el otro está por allá cheverongo y él está metido en un gimnasio, en una
adquiriendo esa fuerza para poder vencer al enemigo, para poder hacer las cosas bien. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer, debemos esforzarnos. Y es la clave. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, y es ahí donde tenemos que empezar a caminar y a desarrollar, porque eso no viene, yo decía, muchas veces le he dicho esto, no viene como por un tubo. Señor, dame fe. A veces oramos, dame fe, Señor. La fe viene por el oír y por el practicar esa fe. Por eso era que el Señor estaba entrenando a los discípulos. Por eso es que lo dejó que la barca se levantara la tormenta, para mostrarle que Él era Dios y que Él sigue siendo el mismo poderoso, que no hay nada, aún el viento y el mar le obedecen. Aún en todas circunstancias Él tiene una salida. Para que ellos adquirieran fe, fíjate que los discípulos después hacían los mismos milagros que hizo Jesús. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y muchas cosas grandes sucedieron porque Dios estaba en él. La fe se apaga cuando otra opción está siendo considerada. Entonces, es importante eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no buscamos a Dios como debe ser? Porque no creemos que Él nos puede bendecir. Ponemos la confianza en otras personas. Ponemos la confianza en el hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en Jehová. La fe se apaga cuando otra opción está siendo considerada. Eso es verdad. Cuando tú ves otra cosa, cuando dices, no, a mí el pagadiario me puede prestar, ya la fe, hay cambio. Porque si tú tienes fe, tú vas a decir, Dios va a suplir, Dios me va a dar ese dinero, yo necesito comprar esa casa, yo necesito arreglar esta casa, yo voy a hacer esto. Pero cuando tú no le crees a Dios, tú buscas las opciones que sean y te metes en problemas porque después no puedes pagar. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. No seamos de doble ánimo. La fe es la certeza de lo que se espera. La gente te va a decir, eso es imposible. Yo lo he vivido. Hermano, ¿eso para qué se metió en ese proyecto? Eso es muy grande. La gente no tiene dinero. Y hoy dicen, hermano, ¿cómo lo hizo en un barrio como este? Porque no lo hice yo, lo hizo la fe en Dios. Puede cambiar la historia de tu vida. Puede cambiar todas las cosas. El milagro está en tu boca. Por eso cuida esa boca, porque ahí está el milagro. O sea, lo que tú hablas con tu boca, eso va a suceder. Si tú hablas mal, vas a recibir el mal. Si tú hablas bien. El salmista dijo algo en el Salmo 23. ¿Qué dijo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. David no vivió momentos difíciles, escondido en una cueva, huyendo. Se las dio de loco un día. Y pasó por tantas dificultades, pero él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada es nada. Nada me va a faltar. Si Dios está conmigo, nada me faltará. Si yo aprendo esta lección de desarrollar una fe en Dios correctamente, nada me va a faltar. No tengo que envidiar a nadie. No tengo que ver a los otros y decir, no, a él que le va bien. Porque Dios también es mi Dios. Eso es lo que dijo el salmista. Nada me faltará. Es mi pastor. Es el que me cuida. Es el que me guarda. Es el que murió por mí en la cruz. Es el que resucitó para la gloria de Dios el Padre. Mi copa está rebosando. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, entonces hablaré con seguridad las palabras que están ligadas al corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué tremendo. ¿Qué hay en tu corazón esta mañana? ¿Hay incredulidad? Te dices, no, es que esto no se puede. Es que ya esto fue todo. Ya aquí se acabó todo. No se ha acabado. Dios está vivo. Y si Dios está vivo y está vivo en ti, Él cumplirá su propósito en ti. Aunque tú no lo creas. Aunque tú por momento dudes. Porque todo nos llega al momento de la duda. Pero lo importante, alguien me enseñó, no es desmayar, sino seguir adelante. Y alguien dijo, si no se cumple mañana, se cumple pasado. Si no se cumple el martes, el miércoles, el jueves, el domingo, y vuelve y le da la vuelta hasta que se cumpla, porque lo que Dios promete, Él lo va a cumplir en tu vida.
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Es interesante esto. ¿Qué hay en tu corazón? Si la palabra de Dios está en tu corazón, y yo he tenido que aprender esto porque antes era muy negativo. Palabras negativas, no, eso no se puede, no, aquello, tal. Entonces siempre vivía con ese negativismo y a pesar de que estaba en Dios, no veía los resultados. Pero un día me puse a leer la palabra y a meditar esa palabra y vinieron esa palabra a mi corazón que dice, la palabra, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pedid todo lo que querráis y será hecho. Yo dije, aquí está, puertas abiertas. Porque si tu corazón está ligado con el corazón de Dios, cuando tú hablas, tú vas a hablar la palabra. ¿Por qué Josué le habló al sol? Porque la palabra de Dios está en su corazón y cuando él vio que había el obstáculo, dijo, detente sol y luna detente. Y se detuvo porque él creyó. Nos habla también de la historia de Elías y la viuda de Serepta en el capítulo 17, Primera de Reyes 17. Encontramos que hay 3 actores. Primero, la palabra de Dios, la palabra del profeta y la palabra de la viuda. 3 actores. Que te queden hoy eso en tu mente y en tu corazón. Hay 3 actores importantes. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? La palabra de Dios es la palabra más poderosa. Cuando Dios dice algo, así lo crea la gente o no lo crea, se va a cumplir. Dios dijo, el día que comas de ese árbol morirás, y él amaba mucho a Adán y a Eva, pero se cumplió la palabra. Fueron sacados del huerto y le vino todo lo que le ha venido al mundo. La palabra del profeta también se cumplió. La palabra de la viuda también se cumplió. ¿Cuál era la palabra de Dios? Dios le dijo a la viuda y dice que preparó el corazón de la viuda que le diera de comer a ese profeta, aunque ella no tenía. ¿Qué tú puedes pensar esta mañana? Ella recibió la palabra de Dios, no era una mujer del pueblo de Israel, era una mujer de otra nación. Quizás no conocía al Dios verdadero en ese momento. Pero Dios se le reveló y le dijo, alimenta al profeta. Había hambre en la tierra. Y ella lo que tenía era un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer una comida, una cena y dejarse morir, fue lo que ella dijo. Pero el profeta le dijo, si me haces a mí primero, Dios ha dicho, si me haces a mí primero, esa es la clave esta mañana. Si tú le crees a Dios primero. Dice alguien que esta viuda no tenía nada. Sí tenía fe. Creyó a la palabra de Dios y creyó a la palabra del profeta porque él le dijo, el Dios de Israel ha dicho, si tú me das a mí primero, no va a escasear la harina ni el aceite hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Era un reto para esa mujer. Con una comida cambió la historia de su vida, con una arepa cambió la historia de su vida. Dios puede cambiar la historia de tu vida hoy si tú crees esta palabra, porque esta palabra es poderosa. Y mira lo que me llama la atención, ¿verdad? Porque es que en estos momentos difíciles es cuando el enemigo pone, tú vas a diezmar, tú vas a ofrendar, mira cuánta necesidad tiene. Pero ahí es donde tenemos que sacar la fe, o sea, tenemos que, ¿de qué estamos nosotros? ¿De qué está por dentro de nosotros? No. Yo voy a darle a Dios lo que Dios le corresponde, porque Él dice que no va a escasear el alimento en mi casa. Él dice que abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. Y es la única parte donde Dios nos dice, pruébame en esto, si Jehová, yo no voy a cumplir esa palabra. Entonces el enemigo trabaja en esto porque es el momento de arruinar. No había alimento, era escasez. Era una viuda pobre, no tenía dinero, ya estaba preparando el alimento para ella y para su hijo para dejarse morir. Entonces se cumplió la palabra de Dios, se cumplió la palabra del profeta y se cumplió la de la viuda, porque la viuda, el hijo de la viuda murió y ella era la próxima víctima. Pero Dios llegó a tiempo, creyó a la palabra, se cumplió la palabra de Elías, se cumplió la palabra del profeta, porque Jehová el Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Se cumplió la palabra de el profeta, respondió, vive Jehová tu Dios, de la viuda, dijo, no tengo pan cocido, solamente un bocado de harina, pero ella dio lo que tenía.
Dios quiere que tú entiendas esta mañana que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque una viuda, no importa si eres el momento que tú estés viviendo, que haya escasez en tu vida, Dios te dice que si tú haces lo que Él te dice que hagas, vas a salir de la crisis, vas a salir de esa deuda, vas a salir de ese problema. Cuando lanzamos las palabras, tiene poder. Dios le habló a Elías y él obedeció. ¿Cuál es la clave? La obediencia. Conclusión, Dios le dio una orden a la viuda que le diera de comer al profeta. Ella tenía una carga dentro de ella. Ya Dios le había dado una orden y obedeció. Eso hizo que la harina y el aceite no escaseara. Se activara la bendición. La clave es la obediencia para que Dios te bendiga. Vamos a activar la bendición esta mañana. ¿Quién va a activar la bendición? Tú, con tu fe, con tu obediencia a Dios. Es el tiempo de obedecer a Dios. En el momento de crisis es una oportunidad para conocer a Dios, para conocer más de su palabra, porque Él no te ha dejado ni te ha abandonado. Ahí en ese momento, mira el caso, Elías venía de una situación, tenía 3 años y medio que no llovía, no había alimento en la tierra, pero Dios no desamparó ni al profeta ni a la viuda, porque creyeron la palabra de Dios. Dios no te va a dejar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos, te glorificamos. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por este pueblo bendito que tú has llamado a creer esta palabra. Señor, esta mañana es una mañana de poder creer en milagros. Yo voy a orar por ti, por un milagro esta mañana. No importa cuál sea el milagro que tú necesitas. Porque no estoy hablando de mí, estoy hablando del que resucitó de los muertos, del que dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. El que hizo el cielo y la tierra. El que hizo todas las cosas. El que todo lo puede. Se llama Dios en esta mañana. Yo no sé cuál es tu situación. Ponte de pie, amigo que estás allí, hermano que estás allí. Yo voy a orar por un milagro. Si tú crees, hoy el milagro sucederá. ¿Sabe qué se necesita para que haya un milagro? Que haya una situación que nadie pueda resolver. Cuando la gente dice, el caso de Lázaro, dijo Marta, ya murió, ya no hay nada que hacer. Como el caso de la hija de Jairo, ya está muerta, ¿para qué mal está? Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Yo te digo en esta mañana, cree solamente, que Dios lo puede hacer. Toma aire, respira profundo y dile, Señor, yo voy a creer en un milagro. Yo voy a creer que lo que yo veo imposible, posible es para ti esta mañana. Oh Dios de la gloria, levanta esa mano. Levanta tu corazón a Dios. Créeme que lo que te he dicho es verdad. Yo lo he vivido. Yo he visto la mano de Dios. Por eso te digo que Dios está hoy para hacer un milagro en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro creyendo tu palabra. Tú me has mandado a predicar este evangelio del reino, que es el evangelio de poder, Señor, de dominio, de autoridad. Hoy hay lágrimas. Hoy hay ahí, Señor, convicción. Dios, de que tú estás en el corazón de tu pueblo, de que esta palabra está sembrada, Señor, y esta palabra no volverá vacía, sino hará lo que tú quieras y será prosperado en la cual tú la envías. Ayúdanos a creerte, Señor, por encima de las circunstancias. Las noticias son negativas, pero, Señor, tú estás por encima de toda circunstancia. La noticia del cielo es que nos acercamos a algo glorioso y maravilloso, Señor. Porque tú tienes algo grande. Tú dices que levantemos nuestros ojos porque nuestra redención está cerca. Padre, en el nombre de Jesús, hoy atamos la incredulidad y desatamos la fe en el corazón de tu pueblo. Que ese que está allí, Señor, paralizado, se levante de ese lecho. Que ese que está medio muerto, Señor, se levante hoy diciendo, Dios ha llegado a mi casa, ha llegado al lecho. Que esa necesidad económica que tú tienes, que esa puerta que se cerró se abra. Que esa economía, Dios,
se pueda levantar hoy. En el nombre de Jesús. Pon la mano si tienes un hijo, tienes tu hijo ahí que está enfermo, aquel que está pasando esa enfermedad, muerto, lo que estaba ya desechado, Señor, por el hombre el día de tu milagro. Ahí donde estás, en este momento, algo está aconteciendo en el mundo espiritual. Recuerda que no es por lo que siento, es por lo que creo. La palabra dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nada le será imposible, nada es nada. Dios, creemos en el Dios de lo imposible esta mañana. Creo que tu presencia está donde quiera que está ahora mismo llegando esta señal a los hogares, a las familias, Señor. Que tú empiezas a hacer milagros, a levantar vidas, a levantar la fe de tu pueblo, Señor, a creerte que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El enemigo se levanta como ríos, pero tu espíritu levanta bandera hoy de victoria, Señor, de fe, de creerte. Dios, hoy se rompen maldiciones generacionales, hoy se rompen maldiciones de pobreza, de miseria, y hoy nos levantamos a creer tu palabra, Señor. Dale lugar a Dios en tu corazón esta mañana. Dile, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Acéptame como tu Hijo. Perdona mis pecados. Yo te recibo como mi Padre Celestial. Y hoy hago pacto de vida contigo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y guárdame para no pecar más, Señor, contra ti. Te doy gracias, Señor, por las vidas. Gracias por estas personas que nos escuchan, Señor. Donde quiera que esté un amigo, bendícelo, Dios, guárdalo. Cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor. Gracias por los milagros. Te damos gracias. Recuerda lo que Abraham hizo. Abraham, 25 años, pero él todas las mañanas se levantaba diciendo, gracias, Señor, por ese hijo. Gracias porque tú lo prometiste y yo estoy creyendo. Y fue el Padre de la fe, el Padre nuestro por la fe. Dios, te damos gracias. Hoy yo creo que hay milagros. Había una petición en tu corazón. Hoy la pones delante de Dios y esta semana Dios va a responder a esa petición. Si tú haces lo que tienes que hacer, obedecer, guardar, creer la palabra de Dios, nada te será imposible para si puedes creer, dice la palabra. Si eres este monte, quítate y échate. Y no dudares en tu corazón, sino que creyeres, lo que digas será hecho. Lo que digas esta mañana con fe será hecho. Padre, gracias por la iglesia de Jesucristo que está allí. Muchas gracias. Doy gracias a Dios por tu vida. Queremos informarles, el próximo miércoles vamos a empezar los ayunos. Entonces estamos en eso y vamos también para noviembre. Estamos allí mirando cómo podemos hacer. Entonces, ore por eso. Pedimos a los líderes, ya estamos hablando con ellos, porque necesitamos empezar a reunirnos poco a poco. Como ustedes ven que el aforo es de 50 personas, pero ahí estamos creyendo a Dios. Gracias por su fidelidad. Yo creo que en este momento ocurre milagros. Quiero orar por la economía de ustedes. Yo sé que el enemigo pone en el corazón, pero si no tengo. Pero es que Dios no te pide más de lo que tú le puedes dar. Si es poco, tú tienes que dar lo poco, pero tienes que ser fiel para que esa palabra se cumpla. La viuda dio ¿qué? Lo que tenía. No podemos ver los milagros más grandes. De la juventud me acompañará a cualquier lugar con la Pepsi, 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 con la cola, 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 con la Pepsi. ¡Cállate, Joel! Eso no se vale, hiciste trampa antes que se acabara. Ya llegaron los niños. Hola niños, ¿cómo estás? Visto, yo no hiciste trampa. Zaida, claro que no. Claro que sí. Solo que soy más rápida que tú. Claro. Hola niños, Dios les bendiga. Bienvenidos a la escuela dominical. ¿Cómo estás, Zaida? Muy bien, estoy hoy súper enérgica. Qué chévere, Zaida. Me comí un chocolate. ¿En serio? Ay, qué rico. Sí. Bueno, Zaida, y cuéntame. Adivina, ¿en qué mes estamos?
en octubre. En octubre, ¿verdad? ¿Y Sí. qué vamos a estar trabajando en el mes? Sí, el mes de la Biblia. Uy, sí, el mes de la Biblia, Zaida. Sí, eso me encanta mucho. La Biblia, la amo. Hermosa, ¿verdad? Sí, es divina. Pero antes no pensaba eso, pero ahora sí me gusta. Ok, Zaida. ¡Qué genial! Bueno, niños, ya que están aquí con nosotros, los invitamos a que se queden viendo la clase que tenemos para hoy. Y no se les olvide compartir el video para que otras personas más y sus amiguitos puedan verlo también. Así es, claro que sí, Zaida, ¿te parece? Sí, para iniciar con esta clase y lo que Dios trae hoy para nuestras vidas, hacemos una oración. Sí, por supuesto, ¿Te vamos parece? a orar. Claro Ok. que sí. Síganos a nosotros con la oración a Así continuación, es. ¿ok? Entonces vamos todos a unir nuestras manos y Así cerramos es. los ojitos en casa. Acompáñenos. Papito Dios, gracias te damos por este día. Gracias porque tú eres bueno y porque nunca nos falta nada. Yo te pido que tú nos ayudes en esta hora y que seas ayudándonos a compartir tu evangelio con todos los niños que nos están viendo y que si hay alguno que necesita que le hables, seas tú hablándole hoy como lo hiciste con nosotros. Amén y amén. Zaida, ¿qué ¿Qué? tal si nos vamos con la alabanza? ¡Ah, listo! ¡Perfecto! Vamos a orar a Dios. Hola niños, bienvenidos a nuestra escuela dominical y los invitamos a este mes de la Biblia. Acompáñanos. ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. ¡Yay! ¡Súper! Me encantaron Zaida. esas alabanzas, También. Joel. La última divina. ¿Sabes qué, Zaida? Seguro que así como a ti, como a mí, nos gustan estas canciones, a los niños también. Sí. Por eso les invitamos a que manden videos danzando estas canciones, Sí. comentes cuál les gusta, cuáles no, ¿verdad, Zaida? Sí, y si pueden escribirnos y decirnos cuáles les gustó, qué alabanza les gustaría, podríamos danzarlo para ustedes. Claro que sí, Zaida, pero ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a hablar acerca de la Biblia? Ah, Es sí. muy importante, ¿saben por qué? Porque el libro de la Biblia es el más importante del mundo y el más Así es. leído, Zaida. ¡Wow, Claro que Joel! sí. Sabes bastantes cositas. Pero ¿sabes qué? Yo también sé algunas cositas. Imagínense, niños, sí, que la Biblia es comparada con ciertos objetos. Por ejemplo, una adivinanza. A ver si tú sabes, Joel. Ustedes en casa también. Adivinemos. Lo uso para ver mi belleza. Lo uso para ver esta creación hermosa que el Señor hizo. ¿Qué es? ¿La cama? Sí, también. No lo había pensado. Pero no, es el espejo. ¿El espejo? Sí, es el espejo. ¿Y sabes por qué el espejo? Porque el espejo se puede comparar con el hombre que habla, que no practica la palabra, que habla y se le olvida. Por ejemplo, nosotros a veces nos vemos en un espejo y decimos, ¡ah, qué bella me veo! Y me olvidé cómo me veía. Así es el hombre cuando habla y no practica la palabra, simplemente la habla y se le olvida. Zaida, tienes razón, pero para que veas tú que no solamente tú tienes esas adivinanzas, yo también me sé una. Bueno, te digo. Es filosa Filoso. y la utilizan en la guerra. ¿Qué crees tú que es? ¿Ustedes qué creen que es? Es filoso. Tenedor. No, Zaida, claro que ¿Oh? no. Te equivocaste, seguro estos niños ya se la adivinaron, te van a dejar ganar. Una cuchara. No, Zaida, perdiste. No tienes puntos, pero adivina, es la espada. Ah, iba a decir la espada. Zaida, no te creo, Zaida. Sí, pero no la. Bueno, en Hebreos 4:12, la palabra de Dios dice que la espada, la palabra de Dios es como la espada de doble filo que atraviesa nuestro corazón y frutos. Sí, oye, ¿y sabes qué otra cosa también? Tengo otra, a ver. Esto lo producen unos animalitos y es así. ¿Qué será? Ay, ¿Qué será? Dulce, ¿qué es?
los animalitos. ¿No? Ay, cierto, Zaida. ¿Qué crees que es? A ver, pizza, pizza. Creo que es... Ay, Zaida, mejor dilo porque... Ay, no, está súper fácil, es la miel. Claro, Zaida, muy cierto. Sí, ¿y sabes por qué con la miel se compara la palabra? Porque la Biblia, cuando la llegas a probar, es muy dulce, tanto como la miel. Uy. Ahora una última adivinanza, Zaida. ¡Vamos a ver! Ok, es algo que utilizamos cuando se nos va la luz en nuestra casa o cuando está en un lugar muy oscuro, que esto nos ayuda a ¡Está guiar. fácil! ¡Es una vela! No, Zaida, claro que no. Ay, ¿cómo que no sé cuándo se va la luz en la casa? Bueno, Zaida, vas más o menos. ¡Un fo! Ah, no, ¿cuándo se va la luz? ¿Una lámpara? ¡Una lámpara! ¡Ay, por fin! Uy, Zaida, apenas un puntico. Ay. Bueno, Zaida, así es como tú dijiste, la lámpara. En Salmo 119, 105, nos habla que la palabra de Dios es esa lámpara que guía nuestro camino. Por esto lo relaciona con la palabra de Dios que nos ayuda en esos caminos, que nos ayuda a tomar decisiones en nuestras vidas y nos Así acompaña es. en todo momento, ¿verdad? ¡Ay, Zaida? no! Eso me encantó de la palabra. Así es. Dígame, Zaida, pero vemos que la Biblia es algo maravilloso y curioso, Espectacular. ¿verdad? Yo amo conocer y escuchar muchas cosas acerca de ese libro que Dios nos dejó. El más importante de todos, ¿En Zaida. serio? Sí. Sí. Bueno, yo lo pensaba como que la Biblia debe ser más importante de todo, pero no sabía que realmente lo era. Como que Sí, es el más importante. Imagínate, un cristiano sin Biblia, Zaida. ajá. Uy, sería muy... Es como un luchador sin arma, sin espada. ¿Y con qué va a luchar? Es cierto, ¿verdad? Es Claro que sí, imagínate ir a la guerra y sin nada con qué luchar. Esa Biblia es algo que nos ayuda a luchar a nosotros, lo que nos ayuda a nuestras Biblias. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Zaida, ¿quieres seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Bueno, ¿te parece si nos vamos a la clase? Ok, vamos, niños. Hola, Sai, ¿cómo estás? Hola, ya voy a ¿Qué bendiciones. haces? ¿Me puedo sentar? Sí, adelante, siéntate. Uy, qué chévere, ¿qué estás Bueno, leyendo? estoy leyendo el libro de Narnia. Este se llama El caballo y el muchacho. Uy, qué chévere, ¿tienes esa cantidad? Sí, tengo toda la colección. ¡Wow! ¿Y ya te las leíste todas? Me faltan algunos, pero la verdad es que a mí me encanta leer, Joel. ¿En serio? Me fascina. ¡Qué chévere! ¿A ti te gusta leer? Sí, ¿y tienes estas Biblias? Ah, sí, tengo esas Biblias ahí. ¡Qué chévere! Bueno, a mí sí me gusta leer, la verdad. ¿Qué te gusta leer? Pero no tengo un libro así como tú en específico ni nada de eso, pero sí tengo mi Biblia. No sé si esa cuente como leer. La Biblia. Sí, supongo que sí. Yo creo que sí, Zaida. Yo lo leo todos los días, mi Biblia. La verdad es que a mí no me gusta leer mucho la Biblia. ¿En serio? ¿Por qué? Que, como te digo, no, a veces no la entiendo y dice tantas cosas y palabras raras ¿En serio? y siendo la verdad me parece muy aburridora. Además yo oro todos los días, así que no me es suficiente. O sea que ese libro no es tan importante, la Biblia. La verdad no es tan necesaria, porque por ejemplo yo leo este libro y este libro también tiene cosas de Dios y hay otros libros que también hablan sobre portarse bien, que te enseñan muchas cosas sobre valores y son entiendes y son más divertidos y la Biblia no me gusta. Bueno, Y no la Zaida, quiero. yo estoy segura que así como tú, también hay muchas personas que consideran que la Biblia no es tan interesante o que se aburren, no sé qué. Pero fíjate que sí es muy importante la Biblia, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es el mensaje, es el instrumento principal
que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, aparte de la oración, claro está. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Además, el libro de la Biblia, sobre todo, él nos enseña a conocer acerca de Dios y acerca de nosotros. Y sobre todo lo del futuro, lo que vamos a ver en un futuro, lo que Dios tiene para nuestras vidas, su propósito. Además, nos ayuda en todas las circunstancias de nuestras vidas. Pero yo, la verdad es que, mira, yo prefiero, por ejemplo, leer libros de historia. A mí me encanta mucho la historia, cómo esas personas batallaban y luchaban y cómo daban su vida. Era genial, por ejemplo, los libros de historia que hablan sobre la independencia y eso te enseña a ser como valiente. Y por ejemplo, si yo estoy triste, si me siento mal, si tengo algún problema, si no sé qué hacer, puedo leer un libro o puedo verme una película de Disney que ya viste que son bien chéveres y enseñan a ser valiente. ¿Sabes? Déjame decirte algo. Yo que leo mucho la Biblia, te puedo decir que en el Antiguo Testamento hay muchas historias acerca de esta tierra. Una de las más conocidas de todos los libros de nosotros los cristianos es que, adivina, ¿Cuál? la de Moisés, cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto. Además de esa, hay otras miles llenas en el Antiguo Testamento que puedes leerte. Cuando te sientas triste, también puedes leer muchos salmos y hay un libro que a mí me encanta que es Eclesiastés. Es muy hermoso. Además, tú dices que es muy aburrida y creo que dijiste que es anticuada, pero déjame decirte que no. Es vieja, fue hace muchos años escrita. Sai, claro que no. Claro que sí. Bueno, déjame decirte algo muy importante. La Biblia es inspirada por Dios. Es cierto que es muy antigua, pero todo lo que está allí, ahora mismo, apenas el hombre es que lo viene a descubrir y ya lo hablaba en la Biblia. Por ejemplo, cuando Cristóbal Colón, ya la Biblia existía y él decía que la tierra era plana, pero en Isaías la palabra de Dios nos enseña que la tierra es redonda. Y fíjate que Cristóbal Colón no lo sabía. Entonces, la Biblia tiene más cosas actualizadas del mundo que ahorita todo el mundo lo que sabe. Joely, pero es que la Biblia no te va a servir para todo. Ella, por ejemplo, no es tan completa. Tendrías que, por ejemplo, si tú lees un libro común y cualquiera, vas a encontrar ayuda. Si te sientes triste, vas a encontrar una ayuda en cualquier libro. Si de pronto tu mamá te pegó, algo así, no sé. Estás totalmente Y la Biblia, mira, ¿tú crees que la Biblia va a ayudarte a solucionar todos los problemas que tienes en la vida? Claro que No, sí. porque es muy chiquita y no tiene tanta cosa para... Claro que no. La palabra de Dios es poderosa. Y te quiero regalar que en 2 de Timoteo 3:16 habla que la Biblia es la palabra de Dios y esta es útil para enseñar, para corregir, sobre todo para redarguir y guiarnos a ver cómo podemos vivir. Y otra cosa, Zaida, tú dices que también la Biblia es aburrida y que sientes que te cansas cuando estás leyéndola, pero el Espíritu Santo es el que te ayuda a poder leerla. ¿Sabes por qué? Porque tienes que orar antes de leer la Biblia. Así que yo te invito a que tú lo ores y te grabes ese versículo que te lo acabo de decir. Así que, ¿te parece si oramos? Sí, y sabes que yo quiero que ores para que en verdad Dios me ayude y me hable y me ayude a entender la Biblia. Porque es que en verdad yo quiero leerla, pero cuando mi papá y mi mamá me dicen vamos a leer la Biblia, me tienen que obligar a sentada y él comienza a hablar y leer y yo no entiendo nada de nada. Yo hago como que entiendo, pero en verdad no entiendo. Bueno, Sai, vamos a orar para que Dios nos ayude a tener ese amor y poder entender y nos guste leer de su palabra. Entonces, Así es, Joy. vamos a Gracias. ponernos en disposición. ¿Te parece? Bueno, Sí. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por permitirnos, Señor, aprender acerca de tu palabra y estas curiosidades. Por eso te pido que nos ayudes a todas estas personas que nos están viendo, a Zaida y a mí, Padre, para poder tener ese amor para leer tu palabra, Señor, y sobre todo ese discernimiento, Señor, para poder entender cada una de las cosas que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias y en el nombre de Jesús, amén y amén.
Entonces ya sabes, Aida, la próxima vas a leer tu Biblia sobre todos los libros, ¿oíste? Bien, Zoe, qué bien, genial, porque esta vez voy a leer la Biblia con toda la actitud del mundo, porque sé que si oro antes de leerla, Dios me va a hablar y el Espíritu Santo me va a dar sabiduría para poder entender su palabra. Así es, Aida. Así Bueno. ¿te parece? Vamos a seguir. ¿Te parece si leemos Sí, el sí, versículo de la Biblia? Ok. sigamos, por supuesto. Bueno, listo. ¿Sabías que la primera Biblia recopilada fue la de Constantino y él no era cristiano? Y que si partes la Biblia a la mitad, queda el libro de Salmos en el versículo 118:8. Interesante. Hola niños, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy quiero contarles un súper testimonio. Imagínense que yo todos los días me levanto a orar en la madrugada. Y entonces, ¿por qué me gusta? Porque es genial y lo hago en la sala de mi casa. Así que un día mientras oraba, sentí que me rodaron la silla. Y entonces me dio mucho miedo y ¡pum! Salí corriendo y me metí al cuarto. Y no volví a orar más durante un mes porque me daba miedo. Un día, mientras estaba leyendo la Biblia, leí en 2 de Timoteo, del 1 al 7, que decía: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que yo dije, wow, qué genial, no puedo creerlo, esta palabra es para mí. Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Así que me levanté y dije, hoy voy a orar, y volví a orar. Y no saben lo que pasó. Mientras oraba, la silla se volvió a mover. Y entonces yo me levanté y dije, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, amor, sino de poder, amor y dominio propio. Y lo repetí y luego ya no sentí más miedo y dije, voy a orar porque no hay ningún espíritu de temor en mí, porque Dios no me ha dado eso. Y me senté y volví a orar y nada volvió a pasar. Y luego dije, wow, qué genial. La Biblia es eficaz y te habla, o sea, habla realmente. Espero que la Biblia también pueda hablarte a ti como me habla a mí. Bye bye.